dejábamos la pregunta que nos puede llevar a un gran debate. A mí me gustaría mucho más hacer debate con ustedes que simplemente grabar un video, pero a veces no hay tanto tiempo, disculpe. Muchas veces quiero estar en un congreso, quiero escuchar una conferencia y no es posible. Y a veces quiero hablar y hablar y me doy cuenta de que tampoco ustedes tienen tanto tiempo y entonces debo tratar de no pasarme de 5 minutos. Y desgraciadamente les pido disculpas que me paso. Hemos de someter a debate la fuerza que tiene en México el Poder Ejecutivo y la debilidad del Poder Judicial. Y vamos a empezar por una debilidad que es la traición. Cuando dentro del Poder Judicial se traiciona el Poder Judicial. Cuando dentro del Poder Judicial no se aplica la ley, que al final es un mandato del legislador. Cuando al interno del Poder Judicial se destruye las instituciones del Poder Judicial. Cuando juegas el juego político, cuando eres un partidista, cuando prefieres seguir las ideas políticas del gobierno de turno, cuando es mejor estar a favor del gobierno de turno y no tener problemas, por ejemplo, aplicando la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada para que el Poder Ejecutivo esté contento, cuando lo propio es eh, ofrecer al imputado, al condenado, al detenido la libertad. Muchas veces juegas el juego del Poder Ejecutivo cuando pudiendo dejar a una persona libre, lo dejas privado de libertad y extiendes la ley para aplicársela en contra. Y lógicamente con esto lo que trato de introducir es el tema central. ¿Por qué tenemos miedo? Porque el Poder Ejecutivo en México es muy poderoso. Y no digo corruptamente poderoso porque no es injusto, sino porque es jurídicamente poderoso. Si lo vemos en el proceso penal, que es mi tema, ¿a quién pertenece la comisión de víctimas? Para ver una parte del proceso, al Poder Ejecutivo. Y tenemos no solamente una comisión de víctimas federal, sino que tenemos 32 comisiones de víctimas locales, cada una con su propia ley, a pesar de que copiaron la ley federal para poder tener un escalafón salarial y una fuerza normativa local. Pero si vamos a la Comisión de Derechos Humanos, nos damos cuenta que la Comisión de Derechos Humanos pertenece al Ejecutivo de una u otra forma, porque debería de ser autónomo, termina obedeciendo y siguiendo una línea del Ejecutivo y tenemos 32 comisiones de derechos humanos que para mi gusto no sirven para absolutamente nada. Y que en algún momento yo les he dicho a ustedes, no es porque lo diga yo, sino que porque es un tema de debate, que lo que nosotros tenemos que hacer para investigar la violación de los derechos humanos es fortalecer las fiscalías de derechos humanos. Pero hemos hecho unos elefantes blancos con una Comisión Federal de Derechos Humanos y con 32 comisiones locales de derechos humanos. El poder del Ejecutivo. Y tenemos nada menos que el Ministerio Público, que se crea autónomo y sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, con servicios periciales, que a pesar de que la Corte Interamericana le ha dicho a México separa a servicios periciales del Ministerio Público, sigue sujeto al Ministerio Público, y entonces tenemos que la investigación técnica y científica de servicios periciales al servicio del Ministerio Público pertenece al Ejecutivo. Y me encantaría, estoy pensando en un fiscal que no, estoy pensando ahorita en 2 fiscales que no, pero me encantaría poder decir que hay fiscalías que no dependen del Ejecutivo. Y tenemos que la autoridad de medidas cautelares pertenece al Ejecutivo, cuando debería de pertenecer al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que recibe al detenido y decide sobre su libertad, pero sigue perteneciendo al Poder Ejecutivo.
Y cuando hablamos de conciliación y mediación de facilitadores, nos damos cuenta que los centros de mediación y conciliación pertenecen al Ejecutivo. Hay mucho poder, hay mucho poder. Y si tenemos jueces que no son estudiosos, que no son sabios, que no son doctos, que tienen miedo y que obedecen las leyes de partido o las quejas del Ejecutivo en la prensa, entonces tendremos un juez que inclinado, una balanza inclinada a los intereses del Ejecutivo, que no necesariamente los intereses del Ejecutivo son malos, pero ¿qué es lo que nos hace a los jueces ser sabios? El interés de la justicia, el interés de la ley. Un juez que aplica la Constitución, la ley y la justicia no se equivoca nunca, pero tenemos que fortalecer a los jueces, fortalecer al Poder Judicial con jueces honrados y honorables, estudiosos y doctos, para que sepan administrar con justicia la ley, administrar con justicia la constitución política. Muchas gracias.